Hay cosas en la vida que no tienen punto intermedio. Por ejemplo, una moneda tiene cara y sello. Esta camisa tiene derecho y revés, pero hay cosas que sí tienen punto intermedio. Por ejemplo, un recipiente puede estar lleno, vacío, y puede estar medio lleno. Hay blanco, hay negro, pero también hay gris. La ropa puede estar seca y mojada, pero también puede estar húmeda. Y podemos vivir de muchas formas. Podemos vivir con o sin plata, podemos vivir sabiendo montar bicicleta o sin saber montar bicicleta, podemos vivir con o sin aire. Bueno, no. ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? Dice Maná, pero no podemos vivir sin aire, sin oxígeno. Que como sabemos, el aire es una mezcla de gases entre los que está el oxígeno. Pero hay organismos que pueden vivir con o sin oxígeno. Se llaman anaerobios facultativos. Significa que se adaptan a ambas condiciones, como cuando un carro es híbrido, que funciona con gasolina, pero si se le acaba puede seguir con electricidad. Eso mismo ocurre con la naturaleza. Y esos organismos que pueden vivir sin oxígeno desarrollan muy bien algo que se llama digestión anaerobia. Es digestión anaerobia porque se hace en ausencia de oxígeno. La digestión anaerobia es un proceso natural que sirve, digamos, para transformar la biomasa una vez, digamos, ha cumplido su ciclo de vida. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de la digestión anaerobia. Cuando de la escuela nos llevaban de paseo a Confama a Río Negro, eso era toda una fiesta, el mejor día del año. Íbamos en el bus todos felices cantando que canten los niños de adelante, o agua fresca para el chofer, que hasta ahora va muy bien. Y recuerdo dos partes del paseo, cuando pasábamos por el túnel y cuando pasábamos por el relleno sanitario de la curva de Rodas, que entre otras cosas ya no existe. Cuando íbamos por ahí tocaba aguantar la respiración o taparnos la nariz. Y luego, cuando ya pasábamos, volvíamos a respirar y hacíamos chistes. ¡Hey, Dubián, qué le dieron de desayuno! Pero bueno, quedémonos ahí en el relleno sanitario. ¿Qué pasaba en ese relleno sanitario y qué pasa en los que están activos? Todos esos desechos orgánicos que van a parar allá continúan su proceso de descomposición. Y cuando el oxígeno no alcanza a llegar a todas partes, entran en acción los microorganismos anaerobios. Y por eso huele regularcito tirando a horrible, porque los microorganismos anaerobios hacen lo que saben hacer muy bien, digestión anaerobia, que es seguir descomponiendo los desechos orgánicos sin necesidad de oxígeno. Es un proceso natural en el cual la biomasa se degrada. La biomasa es la masa de organismos biológicos vivos presentes en un área o ecosistema. Puede componerse de microorganismos, plantas o animales. Cualquier producto de origen biológico, plantas, residuos de comida, residuos animales, es lo que en la naturaleza, digamos, se recircula como seres vivos. Ahora sí, teniendo claridad de lo que es la biomasa, continuemos. Íbamos en que la digestión anaerobia es un proceso natural en el que la biomasa se degrada por un grupo especial de microorganismos, principalmente bacterias. Entonces hay un consorcio de estos diferentes grupos que en su conjunto se llama digestión anaerobia. También hay digestión aerobia. Un organismo aerobio es aquel que puede vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno. Un organismo anaerobio es aquel que es capaz de vivir o desarrollarse en un medio sin oxígeno. Hay organismos anaerobios facultativos y son aquellos que pueden vivir con y sin oxígeno. Entonces el proceso de digestión anaerobia es un proceso donde hay diferentes tipos de microorganismos que van descomponiendo moléculas muy grandes. Coger un organismo que ya terminó su ciclo de vida y volver a poner a disposición de otros seres vivos esos bloques constructivos de la vida. Permiten hacer aprovechamiento energético, permiten retornar nutrientes a los suelos. ¿Y qué tiene en común esto de la digestión anaerobia con la digestión de los seres humanos? Porque si usan esa misma palabra en común, digestión, se deben parecer en algo. Igual que la digestión de nosotros, ¿cierto? Que nosotros comemos cosas complejas, ¿cierto? Alimentos súper elaborados y luego se transforman en la digestión. Digamos que aquí hay unos procesos
en los que se degrada la materia orgánica o la biomasa, que inician con un proceso que se llama hidrólisis. Hidro de agua, lisis de rompimiento. Entonces hay un rompimiento de unas moléculas grandotas en presencia de agua. Tomando el caso, por ejemplo, de las refinerías de petróleo, ¿verdad? Uno obtiene el crudo y de ahí saca gasolina, plásticos, aceites, etc. Esto es equiparable, pero es una biorefinería porque son procesos derivados de procesos biológicos, por organismos, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, la materia orgánica, las obras de alimentos, de frutas y hortalizas. Hay una comunidad microbiana que hace toda esa transformación en biogás, en efluente, que es un abono orgánico, y en el digestato. Luego tomamos ese digestato, que es un coproducto, y lo biorefinamos a través del cultivo de insectos. Las larvas de esos insectos consumen esa materia orgánica y transforman lo que es basura orgánica, de alguna manera lo convierten en una bala nutritiva de aproximadamente 42% de proteína y 38% de lípidos o de grasas. Podemos usarlas para alimentar directamente gallinas, peces, cerdos, lo que sea, o la podemos procesar en harina de insectos y formular balanceados ya con vitaminas, con otros productos para generar alimentos balanceados para perros, para gatos, para peces, para lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos refinando esa basura orgánica, entre comillas, la estamos convirtiendo en biogás, en abono, en insectos, en peces y en hortalizas orgánicas para consumo humano. Eso es una biorefinería. En esta biorefinería empleamos residuos sólidos orgánicos urbanos, tanto de supermercados de frutas y hortalizas como la recolección propia que hacen los trabajadores del proyecto, el equipo de jardineros que tenemos. Ese material vegetal o los residuos de sobras de la comida se llevan a la base, ahí se pican y se hace un proceso de biodigestión que tiene varias etapas. El primero es el de picado, luego sigue una etapa de hidrólisis, luego sigue una de acetogénesis y metanogénesis, que es donde se produce el biogás como tal. Entonces la gente trae sus residuos de la casa o de los supermercados de frutas y hortalizas, se pica y se hace un proceso de hidrólisis. Hidro, agua, lisis, rompimiento. Se empiezan a romper todas las estructuras de la materia prima, luego se pasa a un proceso de acidogénesis, se le retira ese ácido y luego un proceso de acetogénesis y metanogénesis, que es la génesis del acetato, la formación del acetato y la formación del metano o del biogás, como lo llamamos. Ese biogás lo almacenamos en esta bolsa y ahí se puede ya emplear directamente o comprimir para enviarlo a diferentes sitios. Con ese biogás se pueden hacer varias cosas, entre otras pues cocinar, por ejemplo, para las familias de acá, se podría comprimirlo en pipetas, distribuirlo, por ejemplo, en jardines infantiles o incluso pensar más allá y tanquear, por ejemplo, vehículos, también se podrían emplear. La digestión anaerobia es un proceso natural que hacen unos microorganismos y se da en ausencia de oxígeno. Entonces es usual, digamos, encontrarla en sitios donde se deposita materia orgánica, como por ejemplo los fondos de los lagos, los pantanos. En 1969, un ecólogo estadounidense propuso que los seres vivos deberían clasificarse en 5 reinos: animal, vegetal, fungi, protista, al que pertenecen las algas, y por último el reino monera, al que pertenecen las bacterias. Estos reinos pertenecían a uno de los dominios existentes hasta el momento, el Eukarya y el Bacteria. Y todo iba muy bien, hasta que en 1977 un microbiólogo estadounidense le anunció a la comunidad científica su nuevo descubrimiento, las arqueobacterias, un grupo de microorganismos unicelulares diferente de las bacterias e incluso mucho más antiguas, de ahí el prefijo arqueo. Lo que en realidad estaba anunciando era el hallazgo de otro dominio de la naturaleza, el arquea.
Pero no fue así de simple. Varios de sus colegas estuvieron en desacuerdo con semejante afirmación, pues los microorganismos de los que él hablaba eran para ellos bacterias comunes y corrientes. Pero este científico no tenía el temperamento para intentar convencer a los demás con sus argumentos, y más bien decidió apartarse de los escenarios académicos y siguió indagando sobre las arqueobacterias por su propia cuenta. Pudo confirmar que eran capaces de vivir en condiciones extremas, incluso en ausencia de oxígeno, y que hay presencia de ellas en termales, lagos salados, océanos, pantanos y hasta en el intestino de los humanos y los rumiantes, siendo bastante importantes en el proceso de digestión. Solo hasta la década de los años 80, la comunidad científica le dio la razón. Las arqueobacterias sí eran diferentes de las bacterias convencionales y merecían un dominio aparte, es decir, de acuerdo a las características de las células, en este caso el dominio arquea. Su descubrimiento le hizo merecedor de un espacio en la Academia Nacional de las Ciencias. Además, recibió varios premios en los años venideros. En la actualidad, las arqueobacterias son bastante usadas en procesos biotecnológicos y en producción de biogás. El dominio arquea fue un descubrimiento de Carl Woese. Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de la planta de tratamiento de aguas de San Fernando o la han visto cuando llegan o salen de algún municipio de Medellín o incluso desde el metro. Son unos huevos gigantes que hay por la plaza mayorista y se preguntarán qué es lo que pasa allá. Pues les voy a contar. Las aguas residuales de muchas de nuestras casas van a parar allá a través de unos tubos y allá tienen muchos procesos, entre los cuales hay procesos de digestión anaerobia, o sea, microorganismos que viven sin oxígeno y que se encargan de descomponer los desechos orgánicos. Después de eso vienen otros procesos que ya involucran aire y oxígeno y el agua vuelve a parar al río. Cuando un río está contaminado es mucho lo que hay que descomponer y no alcanza todo el oxígeno del río. Ahí es cuando ganan las bacterias anaerobias que pueden sobrevivir sin oxígeno y pierden la batalla los pececitos que no sobreviven en estos entornos. En resumen, en las plantas de tratamiento de agua como San Fernando o como Aguas Claras en Bello se involucran procesos anaerobios. La digestión anaerobia es un proceso que encontramos en la naturaleza. Entonces lo que nosotros hacemos es estudiar ese proceso natural y luego aprovecharnos de esas dinámicas naturales que ya están, digamos, probadas por miles de años de ensayo y error dentro de la naturaleza y las volvemos sistemas industriales para el aprovechamiento de estas cantidades de residuos que generamos en los centros urbanos, en las explotaciones pecuarias, en las explotaciones agroindustriales, ¿cierto? Lo que hacemos entonces es aprovecharnos de los subproductos de cada uno de esos microorganismos para generar productos que se articulen con las necesidades de nuestra sociedad. La digestión anaerobia produce gases. Cuando un ser humano produce gases es porque dentro de su organismo ocurrió un proceso de digestión anaerobia. Pero la digestión anaerobia de desechos orgánicos, la que ocurre por fuera de nuestro cuerpo, tiene subproductos como el metano, que luego puede usarse como combustible. Digamos, los sistemas usuales tienen dos productos, que es un biogás, que es un energético gaseoso, básicamente metano, y lo otro que sale, digamos, de esa producción es un efluente que es generalmente utilizado como fertilizante porque es un material orgánico estabilizado. Entonces yo puedo, por ejemplo, ese fertilizante separarlo en fertilizantes líquidos y fertilizantes sólidos. Del biogás puedo producir calor, puedo producir frío, puedo producir energía eléctrica, puedo producir energía mecánica, suplir muchas necesidades energéticas de nuestra sociedad. Por ejemplo, un proyecto que nosotros tenemos en un municipio del oriente antioqueño que se llama el Carmen de Iboral. Allá la necesidad de la comunidad era iluminación por una vía para poder llegar a la escuelita y poder tener eventos por las noches. Entonces allá el biogás lo metemos dentro de un motor, generamos energía eléctrica que almacenamos en unas baterías y luego se prenden unas luces LED durante 8 horas de la noche para poder iluminar esa comunidad. Mientras que, por ejemplo, en Moravia lo que hacemos con ese biogás es que lo comprimimos, lo metemos en unas pipetas y se puede cocinar con él, ¿cierto? Este proceso de biodigestión surge como una investigación aplicada
viendo los potenciales de estos residuos sólidos urbanos y aplicándolo a unas necesidades concretas de la comunidad. Entonces estamos empleando basura orgánica para producir biogás, un efluente que representa un abono orgánico muy importante y un tercer coproducto que es un coproducto sólido para generar procesos de compostaje. Pero le metimos otro componente y es que vamos a mezclar varios sustratos orgánicos con ese coproducto sólido para alimentar insectos. Vamos a hacer un cultivo de insectos y producir proteína de insectos. Es una proteína alternativa. Entonces, con esos insectos vamos a alimentar a unos peces en un sistema acuapónico que es simplemente un sistema integrado de cultivo de peces e hidroponía. Las excretas de los peces, producto de ese consumo de proteína, los peces excretan amonio. Ese amonio pasa por un biofiltro de bacterias que transforma el amonio en nitrato, que es alimento para plantas. Pues el agua sale de los tanques de peces rica en amonio, luego pasa por el biofiltro de bacterias donde es convertida a nitrato y otros nutrientes. El agua con nitrato irriga las raíces de las plantas, ellas absorben ese nitrato, el agua cae desprovista de nutrientes en un reservorio y es bombeada nuevamente al sistema de peces ya limpia. Entonces estamos reciclando el agua y reciclando nutrientes. De manera que con residuos sólidos orgánicos como cáscaras de fruta, residuos de cocina, estamos produciendo energías y alimentos de una manera sostenible. A veces las investigaciones no salen del laboratorio. La idea nuestra con estos tipos de diseños y de sistemas es impactar a las comunidades, impactar inclusive a productores, empezando con un sistema de seguridad alimentaria. Sí, que la gente pueda producir sus propios alimentos, sobre todo en épocas de pandemia como la estamos viviendo. Es fundamental que los centros urbanos tengan centros de producción de alimentos cercanos a las ciudades, a los pueblos, porque son sistemas muy apropiados, porque con la basura orgánica podemos producir el alimento para nuestros niños, para la gente de la comunidad, incluso escalarlo un poco más y volver los pequeños negocios para que la comunidad pues tenga un ingreso extra, además de la seguridad alimentaria. Y se pueden escalar aún más y convertirlos ya en sistemas productivos, digamos agroindustriales, por ejemplo. Pero son sistemas muy adaptables que se pueden tener en la terraza de una casa o en una finca. Todos los residuos son susceptibles a ser aprovechados por este proceso. Lo más importante es hacer una separación de los residuos biodegradables y los residuos no biodegradables. Biodegradarse es que algo se descompone por obra y gracia de organismos vivos. Es convertir una molécula compleja en algo más sencillo y los organismos vivos somos buenos para eso. Cuando vemos algo biodegradable, nos lo comemos y lo descomponemos. Y cuando algo no es biodegradable, no es de nuestro interés alimenticio. Por ejemplo, en esta bolsita tengo unas frutas. Este mango puede ser de mi interés alimenticio para comérmelo y descomponerlo, pero este plástico no, tampoco de las bacterias. Ejemplo, si en la terraza de su casa usted pone este mango y al lado pone su celular, al cabo de un tiempo alrededor del mango va a haber muchos animalitos y ninguno alrededor del celular o de pronto una hormiga que se perdió por ahí. Ahora bien, si usted de pronto se descuida puede que voltee y ya no esté el celular. Seguro se lo robó un amigo de lo ajeno, pero no va a ser para comérselo. Se va a interesar en comerse es el mango. Así es, esto es lo biodegradable y esto es lo no biodegradable. Nosotros como seres humanos somos biodegradables, es decir, cuando termine nuestro paso por esta vida, pues microorganismos van a llegar a comernos y a descomponernos. Pero mientras tanto, cuando somos seres racionales, podemos entender la diferencia entre lo biodegradable y lo no biodegradable. Esta es la primera separación y a mí me parece la más importante, porque cuando yo no tengo esa primera separación, entonces hay una serie de procesos bioquímicos que ocurren en la materia orgánica que me van a afectar los otros residuos y entonces van a limitar las posibilidades de aprovechamiento de esos otros residuos y también de los residuos orgánicos. Entonces hay recuperadores ambientales que necesitan que les entreguemos los residuos separados, limpios, y que les interesan unos tipos de residuos porque tienen un mercado que es de lo que ellos dependen, ¿cierto? Y el residuo orgánico se entrega en muchos municipios de Colombia, ya hay una ruta de residuos orgánicos, entonces se le entrega al operador del sistema de aseo de la empresa de servicios públicos y ellos, digamos, son los que están desarrollando, están implementando sistemas de aprovechamiento de esa fracción orgánica de los residuos.
Antes de la existencia de la curva de Rodas existía el basurero de Moravia, que funcionó entre 1960 y 1980. Como allí se llevaban los residuos, muchas personas que se dedicaban al reciclaje crearon una comunidad, lo que hoy se conoce como el barrio Moravia y que mucho tiempo estuvo asentada en El Morro. Este no era un relleno sanitario porque no contaba con las normas ambientales. De ser así, las personas no hubieran podido vivir allí. Esas personas fueron trasladadas finalmente a otros lugares y ahora allí está el Jardín de Moravia. Pero los desechos continúan aún su proceso de descomposición, gracias en gran parte a la digestión anaerobia, y por eso allí se producen gases como el metano. Pero una cosa es relleno sanitario, otra cosa es descomposición de la basura y otra cosa es compostaje, de lo que ahora se habla mucho, que es coger los residuos orgánicos de la casa y no mandarlos al relleno sanitario, sino tratarlos. ¿Cuál es la diferencia entre digestión anaerobia y compostaje? Lo primero es que el proceso dentro de la compostera es un proceso aerobio. Los microorganismos que hacen la transformación tienen que estar en presencia de oxígeno. El sistema de biodigestión anaerobia es en ausencia de oxígeno. Entonces eso es lo primero. Uno tiene oxígeno y otro no. Uno hay aire y otro no. Uno es cerrado y otro es abierto, ¿cierto? Lo segundo es que el compostaje tiene un solo producto, ¿cierto? Mientras que con la digestión anaerobia yo mínimo puedo tener 2. Pero le puedo sacar 5, 6, 10, 50. Hay sistemas de digestión anaerobia como la planta San Fernando, pero no todas tendrán ese gran tamaño. O sea, si yo quisiera, podría tener un sistema de estos en mi casa. ¿Mi planta San Santiago? Yo tengo sistemas desde, digamos, de la escala unifamiliar. Yo tengo en mi propia casa mi propio sistema de digestión anaerobia. He hecho sistemas para una unidad residencial de 100 unidades de 100 familias y hemos hecho sistemas para municipios de 30.000 personas. A mí me parece que es súper importante que empecemos a cambiar esa manera de ver los residuos como un problema, los residuos como un material que ya no puedo usar y empezarlos a ver como un material que tiene muchas oportunidades, que se puede reconectar con esas necesidades que tenemos como sociedad. Entonces lo que nosotros hacemos es traducir la ciencia en tecnología, en ingeniería. Ese es, digamos, el desafío de recoger un proceso natural, como la digestión anaerobia, y volverlo un proceso industrial, que esas condiciones que se dan, por ejemplo, en un lago, en el fondo de un lago, las podemos reproducir en un reactor que es un tanque que tiene ciertas condiciones. A mí me parece que esto es, sin lugar a dudas, digamos, un ejemplo de sostenibilidad infalible, ¿cierto? O sea, estamos reconectando un ciclo importantísimo. Todos los días, en pequeñas o grandes cantidades, desechamos cosas. A veces son desechos orgánicos y a veces desechos inorgánicos, pero la mayoría de las veces estos desechos se los lleva el camión compactador de basura hasta el relleno sanitario, donde entran los microorganismos a hacer algo llamado digestión anaerobia y descomponer estos desechos en ausencia de oxígeno. Pero lo ideal sería que no todos los desechos tuvieran que llegar hasta allá, que utilizáramos otras maneras para disponer de estos desechos de forma segura y además funcional. Esas maneras ya existen y son las que nos permiten cerrar el ciclo de los desechos que producimos. Y esto es una realidad gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y usaron la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio. La ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.